exitosa en Lima. ¿Qué pasó? Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. 11 de la mañana con 8 minutos, 11 de la mañana con 9 minutos ya. Aquí en Radio Exitosa 95.5 FM vamos a conversar con nuestros tres invitados que han sido ya presentados. Armando Villanueva, presidente de la Comisión de Energía y Minas, congresista de la República. Ana Leiva, directora de Cooperación y asesora de la Mesa de Diálogo en la región, en la zona. Iván Lanera es viceministro de Asuntos Ambientales y experto en el tema. Y le trasladamos la misma pregunta que le hemos formulado a los oyentes. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en el conflicto de las Bambas? Bueno, yo lo que quería señalar es que en la mesa de diálogo, el tema en este momento del estallido del conflicto está referido a la carretera que tiene dos aristas. Uno, que es el tema ambiental. La carretera es solo afirmada y hay un transporte minero muy fluido que levanta mucho polvo, genera ruido. 150 camiones, ¿no? De ida y vuelta y 60 que transporta insumos. Entonces, bueno, hay ese tema del impacto, ¿no? El polvo, el ruido, la vibración que afecta a casas, que afecta a los pastizales. Hay un problema ahí no resuelto. Y segundo, el tema de la propiedad de las tierras que ocupa la carretera. Eso no se ha resuelto. O sea, primero la empresa dice que es de uso vía pública. Y los comuneros dicen que es vía comunal. Lo que ha pasado es lo siguiente. Primero era una trocha, la empresa llegó a acuerdos para utilizar, ¿no?, sus tierras para esa trocha, ¿no? Pero luego esa trocha se convierte en carretera. Ahora está en el inventario nacional como carretera, en unos tramos local y en otros tramos regional. Entonces el Estado la hace vía pública y de dominio público y por lo tanto ya puede transitar por ahí cualquier persona, ¿no?, cualquier empresa. Entonces hay este tema, pero en este proceso no se ha saneado, no se ha hecho el saneamiento físico legal de las tierras. Las tierras, hay dos propietarios, el Estado y las comunidades, y su propiedad es imprescriptible. Entonces ahí hay un tema que resolver respecto de la propiedad. Ahora, esto ya ha sido nosotros en Diario Exitosa hemos sacado portadas inclusive sobre el tema hace meses, hace 2 o 3 meses. Y no se ha hecho nada. En la mesa de diálogo, la última del día 6 de octubre, se llegó al acuerdo de formar una comisión para el asfaltado, que sería una forma de mitigar el impacto del polvo, y también, y ahí se dijo que había que resolver este problema de la propiedad de las tierras, del saneamiento físico legal. Entonces se dijo que era parte del proceso y que se iba a hacer. Entonces hay una comisión, pero eso ha sido el 6 de octubre, ¿no? Simultáneamente hay otras voces allá en la región que se dice, bueno, que las mesas pero se llegó al acuerdo de crear esa comisión y entre tanto paralizar el uso de la vía. No, continuaba, pero que esta comisión debería resolver el problema del asfaltado y que implicaba también el saneamiento. Entonces, ¿por qué se bloquea la carretera? Lo que pasa es que hay otras voces que dicen que, bueno, que las mesas son ineficaces, que no implementan los acuerdos y que lo mejor es un trato directo y que a través de la mesa no se logran soluciones concretas y rápidas. Otras voces dentro de los comuneros. Dentro sí, ¿no es cierto? Hay abogados, ¿no? Entonces hay algunas autoridades también locales. Entonces hay esto que es verdad, o sea, los demoran. Hay un problema con las mesas que demoran en implementar los acuerdos. Entonces ahí hay un problema central que deberíamos resolver. Y además, cuando se toma el acuerdo no sale ninguna autoridad del Estado, ¿no?, que diga, efectivamente hemos llegado a un acuerdo, explique un poco los términos del acuerdo y diga, los plazos van a ser más o menos estos, ¿no? Entonces, que para que la población entienda, ¿no? Entonces, estas otras voces van ganando terreno porque en realidad no hay una salida pronta y para explicar y comunicar y, ¿no?, sobre lo que se piensa hacer frente al problema. Claro, Peruanos por el Cambio sacó casi 60% de los votos en la provincia de Cotabambas, y sin embargo, y además se sabe que la población no era enemiga del proyecto, nunca lo fue. Ha habido mucha expectativa y en realidad cuando inicia el gobierno, la mesa de diálogo, o sea, nosotros sentimos el cambio. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Que fue Jorge Villacorta a negociar? Lo que pasa, como digo, lo que pasa es que
en el tema de la implementación, el silencio, la actitud un poco, la respuesta un poco lenta, ¿no es cierto?, del Estado para implementar estos acuerdos, yo creo, y la falta de presencia ahí más constante, creo que eso juega en contra. Exacerban los radicalismos, digamos. Claro, claro, y como no, en realidad tú ves, el problema continúa, ¿no es cierto? Hay un acuerdo que puede ser importante, que puede dar la vía para una solución, pero si no, o sea, no ves ningún cambio inmediato, ¿no? O por lo menos que te explican, entonces los dirigentes han salido a explicar, pero no es suficiente, ¿no es cierto? Claro. No es suficiente. Sí, Iván o congresista. Sí, a ver, una cuestión que ayuda a entender un poco la situación es el tema de la desconfianza que ha habido en la población alrededor de los últimos años, en particular la gestión del proyecto, ¿no? Porque en realidad hubo un acuerdo previo alrededor de un estudio de impacto ambiental que se aprobó en el 2011, que implicaba una serie de medidas que luego, años después, van a ser modificadas, pero van a ser modificadas sin utilizar ya los mecanismos ordinarios de la evaluación de impacto ambiental, sino mediante un mecanismo abreviado, que es un informe técnico acreditatorio, que no requiere prácticamente ningún tipo de mecanismo de información, sino prácticamente la actividad de la empresa es autorizada directamente por el Ministerio de Energía y Minas. Y entonces, claro, eso de pronto los comuneros, muchos de ellos, ¿no? Reciben pues la sorpresa de que ahora hay un cambio en las reglas y no entienden muy bien Ya, qué pero está el cambio pasando. de mineroducto a carretera, por ejemplo, se tramitó a través de ese A través de ese mecanismo, exactamente. Okay. Entonces, claro, eso podía haberse resuelto si a pesar de este mecanismo abreviado el ministerio hubiera pues hecho el trabajo de informar, de hablar con los comuneros, de explicarles los cambios, y eso hubiera reducido el problema de desinformación que se generó. Eso ha ocurrido durante la gestión del gobierno de Humala, eso pasó en ese periodo. Y efectivamente ahora lo que tenemos, digamos, es un asunto del tiempo que ha pasado sin tener una solución. Efectivamente eso genera esa sensación de que las mesas no son efectivas, y eso también le da espacio a aquellos que dicen, bueno, si esto no funciona hay que buscar mecanismos mucho más duros para obligar a que tomen decisiones. Y ese es un campo, ¿no? Y otro campo es el tema ya del manejo del conflicto por el lado de la policía, que creo que es un tema que ya quedó ayer muy claro. El propio ministro del Interior lo ha señalado, que no se cumplieron con todos los protocolos que el propio policía tiene en esta materia y que ha llevado pues a esta tragedia de un comunero muerto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos por tanto Pero dos áreas. el ministro básicamente es que la policía local ha actuado por su cuenta. Que ha actuado por su cuenta Sin y seguir sin una cadena de protocolos, mando. y sin los protocolos, porque además en este tipo de temas, pues en los últimos años ha habido un esfuerzo por dictar reglas y manuales, y además el tema también de la formación de la policía misma, ¿no? Que es un asunto que también está pendiente para mejorar la capacidad de atender estos casos sin recurrir a una violencia que pueda ser fatal, letal, ¿no? Congresista, con la comisión van a hacer algo sobre el tema. Ya lo hemos estado haciendo. Buenos días, permítanme saludarlos. Yo soy cusqueño, conozco algo del territorio. El tema de las bandas está conectada a Hadlay y está conectada a Tapacay en la ruta. 300 kilómetros entre las bambas hasta Espinar. Este mineroducto fue sustituido por este mecanismo abreviado que señala aquí mi colega de panel. Y yo creo que sin las explicaciones correspondientes, eludiendo una responsabilidad social del Estado. El Estado que anteriormente sustituyó este mineroducto y que hizo viable esta carretera para transportar los minerales, con las consecuencias medioambientales que hoy día se denuncian, pero también de derechos, digamos que conculcados de los comuneros. Hay que resolver ese tema. Es responsabilidad del gobierno en la medida en que, dudo mucho, no tenga responsabilidad el Ministerio del Interior, porque mantiene esa dotación policial desde inicios mismos de que viene desde el anterior régimen inclusive. ¿Qué veo ahí? Que veo un proceso de responsabilidad social bastante bien implementado en una primera etapa, en que se cambia a Fuerabamba, a Nueva Fuerabamba, en que la inversora hace nuevas construcciones, 1000 viviendas aproximadamente, sus complejos de salud, de educación y demás. Hay una buena relación. Algo cambia luego, algo cambia, porque el mineroducto ya estaba concertado en toda la ruta, desde Las Bambas hasta Espinar, para luego permitir su trasvase a través de vía férrea hasta Matarani. Algo cambia mediante este mecanismo correspondiente, no explicado, no concertado, porque los campesinos que están en toda la ruta de esos 300 kilómetros aproximadamente, concertan la posibilidad de que se construya este mineroducto teniendo la carretera de apoyo, de respaldo, que sirvió para el transporte de todo el complejo, de toda la construcción. Entonces yo veo una irresponsabilidad que tiene que ser explicada. La comisión ya ha actuado,
ha recibido Porque, por ejemplo, no dos hubo o tres. problemas cuando se construyó No ha habido la problemas. fase de preproducción. Por eso le decía, Y ya se usó esa... ya se usó esa carretera para transportar precisamente todos los implementos, toda la logística correspondiente para la implementación y construcción de este gran complejo. Por eso yo veo personalmente, no es una opinión de la comisión, pero que hubo una gran dosis de responsabilidad social en una primera etapa, concertada con las comunidades distintas, un adelanto inclusive de regalías que benefició a toda Apurímac, y a las provincias y a los distritos. Seguramente inclusive con una dosis bastante alta de responsabilidad de los mismos comuneros, que no mostraron su actitud antiminera, que es a veces la que se acusa. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Nosotros hemos recibido como comisión varias delegaciones de las bambas, de los comuneros, hemos conversado inclusive con el directorio, el equipo operativo de ella, les hemos instado a que pudieran adoptar las medidas correspondientes para resolver este impasse medioambiental, por decirlo de algún modo. ¿Ustedes se han reunido con el directorio de la empresa también? La directiva. Hemos recibido la visita, pero en la comisión misma hemos recibido a los comuneros, hemos recibido un informe preliminar del ministro, ¿no? Hemos, como consecuencia de ello, oficiado para tener las informaciones correspondientes. Los miembros de la comisión tenemos un grupo trabajando el tema, no específicamente, pero está dentro del grupo encargado de hacer los análisis de minas, y este miércoles que tenemos una reunión deberemos hacer obviamente el análisis correspondiente con la posibilidad de tener al ministro y a quienes puedan estar para informarnos acerca de los detalles y las soluciones previsibles que están en estos momentos en manos del Ejecutivo. Y en estos momentos, ¿cómo está la situación? ¿Tiene alguno de ustedes información de primera mano de cómo está la situación social, política en la zona? Bueno, la zona es un polvorín, porque no solamente está Las Bambas, está también Hardway, ¿no es cierto? Que aúna a la ruta 100 carros más diarios. Es decir, yo personalmente en campaña tuve la oportunidad, por ejemplo, le refiero como ejemplo, de estar en un momento en que no había la simbolización correspondiente de los tramos conexos, ¿no es cierto?, de pararme ahí 5 minutos, 10 camiones, transitando con 40, 50 toneladas de metal a cada medio minuto, ¿no es cierto?, con obviamente polvo que ha terminado comprometiendo medioambientalmente a ambos lados de la carretera los terrenos comunales por los cuales reclaman las comunidades. Ellos piden la valorización correspondiente. Creo que el Ejecutivo debe adoptar las medidas correspondientes y entiendo que entre otras debe asumir un cambio en la gestión, porque entre otras cosas se ha acusado en la misma comisión el hecho de que se mantenga a los funcionarios que fueron los responsables, no solamente del Ministerio de Energía, sino en los otros ministerios, de haber adoptado estas decisiones que han generado estos conflictos que hoy día tienen sus consecuencias. Sí, Ana, en tu caso, ¿qué información tienes Bueno, que se mantiene una calma pero tensa, ¿no? Entonces la gente se ha dispersado, pero hay tensión, se siente la tensión en la zona. ¿La carretera sigue bloqueada? No, ya no. Ya no. Entonces, pero existe, o sea, la preocupación de qué va a pasar, ¿no? Y estaban esperando que fueran las autoridades para resolver. Yo creo que es necesario que salgan las autoridades correspondientes a informar y dar tranquilidad, ¿no? De decir qué se va a hacer, cuáles son los pasos siguientes. Yo creo que falta comunicar un poco más las decisiones que se piensan tomar de cómo resolver los problemas, ¿no? Entonces, para poder prevenir, para que esto se pueda manejar de mejor manera. Ahora, el ingeniero Carlos Herrera de Calci, exministro de Energía y Minas, estuvo en estudios hace unos instantes. A juicio de él, detrás de que la preocupación ambiental es un argumento que lo que oculta es un afán legítimo de conquistar rentas de la población circundante o involucrada o afectada de alguna manera por proyectos de esta envergadura. Y que esto es lo que está explicando el problema en Las Bambas, que no es la población muy directamente afectada, sino indirectamente circundante, pero que lo que quiere es renta. Bueno, las que han protagonizado este estallido son las comunidades que están a la salida de la empresa, son las del tramo de arriba, de donde salen los camiones. Entonces, esas son las comunidades, o sea, no son de la zona de influencia directa.
Ok. ¿no? Entonces, eso primero para aclarar. Y sí es verdad, hay un tema de compensación. Quieren que compensen sus tierras que ocupan las carreteras, ¿no? Y que no van a recuperarlas, que se arregle eso. Y hay expectativas económicas también, ¿no es cierto? Y también el tema de la compensación por los daños que ha sufrido con el polvo, ¿no? Hay eso también, pero también hay Ya, una pero legítima... ¿Así ha sido dicho explícitamente? Sí, y hay también una preocupación ambiental porque la molestia se da permanentemente, o sea, basta vivir por ahí o pasar por ahí para ver que eso es insufrible, ¿no? El polvo molesta, ¿no? Les genera problemas, les genera rajaduras en sus casas, el tránsito, de repente hay que... Ya, pero lo que voy es, trasladar. aún si asfaltase en la carretera, igual habría reclamos pendientes. Sí, hay que resolver los temas también de propiedad, ¿no es cierto? Eso hay que resolver. Entonces, yo creo que ese tema sí está también subyace, pero es legítimo, ¿no es cierto? Si tú eres propietario, ¿no? Y tu tierra ha sido utilizada para construir una carretera, es parte del procedimiento. Sería bueno aclarar que cuando hubo el acuerdo inicial, sí se autorizó hacer la vía, esta vía para transportar los materiales para la construcción del proyecto. Y la idea era que una vez que acababa esa etapa de construcción, se cerraba esa vía ya como si una trocha ordinaria y todo iba a ser por el mineroducto. Claro. Ese fue el acuerdo inicial. Ahí hubieron contratos con la empresa no llegó a acuerdos con ellos para la utilización de esos territorios, pero ya terminó la fase de construcción y luego se ha construido la carretera. Entonces, y ahí el tema de propiedad ha quedado en stand-by. Entonces, ahí hay que hacer algo, ¿no? Hay que intervenir para hacer cumplir la ley, porque la ley cuando uno va a construir una carretera señala, lo primero, identificación de afectados, luego trato directo con ellos para ver compensaciones. Y eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Se habría hecho virtualmente, porque resulta que el mineroducto debía acompañar a la carretera, o la carretera debía acompañar al mineroducto. Y entiendo que en la primera etapa sí hubo una suerte de concertación con las comunidades que tenían resuelto el tema. Lo que no se les dijo a ellos era que eso funcionaría como carretera, que sería el mineroducto el que transportaría los minerales y no se haría por carretera. En esa medida hay cierto grado de concertación que no ha determinado la pérdida del dominio que tienen las comunidades sobre esos terrenos, ni tenga la claridad suficiente respecto a lo que se pretende. Es más, es obvio que haya preocupaciones medioambientales en las comunidades y también una preocupación por la renta, que es parte de la responsabilidad social, no solo de la empresa, sino también del Estado. ¿No es cierto? Que no se ha implementado bien, y esa es una responsabilidad fundamentalmente del Ejecutivo, Ahora, en la que contribuiremos desde el Congreso. Ahora hay que tener claro de que este no es un proyecto de una población en contra del proyecto. Así es. O sea, ese no es el caso. O sea, este es el caso más bien de unas comunidades que han negociado... No está María. No, es que han negociado por largos años un acuerdo que de hecho era satisfactorio para todas las partes, inclusive aquellas que fueron desplazadas de la zona donde el proyecto se está llevando a cabo. Entonces, fue una negociación larga. Hay que recordar que este proyecto empieza desde 2003, 2004. Entonces, es un proyecto que ha demorado en madurar y en generar las condiciones para poder empezar a operar. Y entonces, creo que aquí, más bien, lo que hay efectivamente es un tema que implica poner nuevamente sobre la mesa temas que no se habían discutido en su momento. Entonces, ok, de acuerdo, si vamos a pasar de mineroducto a una vía permanente, bueno, es natural que las comunidades digan, bueno, está cambiando las reglas, Claro. vamos a poner de acuerdo en estas nuevas condiciones, a ver qué cosa me toca a mí como comunidad. Es absolutamente razonable. Pero claro, otro tema es también la velocidad en ejecutar las acciones. Y lo que ha dicho Ana al inicio me parece central, ¿no? Tiene que haber una cabeza visible que explique los temas públicamente. Cabeza visible del gobierno. ¿no? Que explique qué cosa está pasando y que dé señales permanentes de los logros y que también marque un poco ya un cronograma claro para las comunidades y para la opinión pública sobre qué se va a hacer. Porque si no, se están dejando el espacio para actores que eventualmente podrían desinformar o generar condiciones que lleven a alargar el conflicto. A mí me da la impresión de que el mineroducto genera unas circunstancias distintas, la no construcción, ¿no es cierto? Porque inicialmente había una comunidad vinculada alrededor del complejo que ya recibe los beneficios, los cambios y sabe lo que va a tener con la mina. Más va a tener regalías, va a tener canon, ¿no es cierto?, a través de sus distritos, provincia y departamento. Pero los otros comuneros que están fuera de Apurímac, que ya no son beneficiarios directos, necesitan saber, porque ya se hacen parte de todo el proceso y todo el diseño de la explotación. Esa es parte de la responsabilidad, pero se añade además con otras minas que van en la ruta, porque ya no solo involucra territorios de Apurímac, sino también territorios de Cusco, de provincias altas, Chumivilcas. Entonces tengo información, ¿no es cierto?, en la que desde que los alcaldes, comunidades,
de los distritos correspondientes a Cusco y particularmente de la provincia de Chuquivilcas ya han debatido el tema con la preocupación de ver qué tienen como beneficio, ya que están otorgando territorios desde sus comunidades para la conclusión, la operatividad de este proyecto, ¿no? Yo solamente quería añadir que es necesario fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque los impactos que tiene la carretera, o sea, supuestamente no deberían ocurrir porque hay un estudio, una modificación del estudio de impacto ambiental aprobada y que debe prevenir o mitigar impactos, y eso no está ocurriendo. Entonces, ahí hay una falla evidente. La gente dice, se ha hecho la modificatoria, pero no es garantía de que no pase nada porque está pasando. Entonces, es necesario que el Estado fortalezca su sistema y también la fiscalización, porque frente a esto que viene ocurriendo, nadie fiscaliza, no se sabe, y eso, o sea, viene del gobierno anterior, ¿no? Desde el gobierno anterior. Entonces, nadie sabe, se nadie dice, aquí hay una infracción, ¿no es cierto? Porque se está generando polvo, porque el regado que hacen no es suficiente, entonces tienen que extremar la medida de regado. Bueno, pues entonces, y detectar esas fallas para corregirlas, no se está haciendo. Entonces, aquí, bueno, se ve, ¿no?, esas debilidades que tiene el Estado y que deberían mejorarse, ¿no? Haber un esfuerzo por mejorar la evaluación de impacto ambiental y el sistema de fiscalización. 11 de la mañana, con 30 minutos. Les agradezco mucho a nuestros invitados, el congresista Armando Villanueva, Ana Leiva, miembro del directorio de Cooperación y asesora de la mesa de diálogo de la comunidad de Cotabambas y el proyecto minero Las Bambas, e Iván Lanegra, experto en temas ambientales. Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias. aquí en Radio Exitosa. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Oscar Mendoza.